Mi nombre es Jorge Manuel Zelaya Fajardo y este es su programa La Clave del Éxito. Nuestra invitada especial el día de hoy es una ciudadana hondureña de alto calibre. En cuanto a su formación profesional, ella es doctora en Medicina y Cirugía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con estudios de posgrado en Neumología Clínica en la Universidad Central de Venezuela y el Hospital Universitario de Caracas. Tiene una extraordinaria experiencia en diferentes centros asistenciales públicos y privados de nuestro país. Profesora universitaria y además ha desempeñado posiciones de liderazgo, como ser presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Nacional Cardiopulmonar y presidenta de la Federación Centroamericana del Caribe de Neumología y Cirugía del Tórax. Ha sido participante en entrenamientos profesionales en diferentes partes del mundo, entre los que destacan Japón y Brasil. Una cantidad muy representativa de publicaciones, investigaciones, trabajos científicos. Y ha sido escogida en el 2020 como una de las mujeres desafiantes de Centroamérica por la revista Estrategia de Negocios y recién en el 2022 por la revista Suma, colocándolo como una de las mujeres líderes de la región. Nos acompaña la doctora Suyapa María Sosa Ferrari. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por esta invitación. La verdad que me siento muy honrada porque esto es algo que inspira a mis hijos, especialmente a mi madre, que esta lucha en los últimos 2 años ha sido una lucha bastante solitaria, como le digo yo, donde yo me tuve prácticamente que aislar por bastante tiempo para no contagiar a mi familia. Pero qué bueno que ustedes tienen esta oportunidad de lanzar varios mensajes positivos a la juventud, porque en nuestro país hay tantos valores y muchas veces el problema es que no se le da la oportunidad para explotar lo positivo que cada uno de los hondureños puede tener. No se pudo decir mejor, doctora, y vamos a comenzar con lo siguiente. Al final del proceso de preparación del programa, llegamos a concluir que la doctora Suyapa Sosa tiene 5 características. Es una profesional de primer nivel, humana, genuina, firme y muy alegre. ¿Fallamos o acertamos? Pues yo diría que sí, soy tal vez diría muy terca, que cuando quiero algo voy por ahí y el reto es algo que a mí me estimula para seguir adelante. Y tenemos que comenzar por el principio, doctora. ¿Por qué estudió medicina? ¿Hay alguna influencia externa en su familia o interna? ¿Siempre quiso ser doctora? Desde que estaba pequeña andaba con un estetoscopio de juguete y ponía en orden a todos en la casa. ¿Siempre quiso ser médico? No, fíjese que la verdad en mi familia no han habido médicos antes de que yo me graduara. Y mi pasión, la verdad, que cuando estaba cipota en el colegio, era ser arqueóloga. Me encantaba mucho estudiar todas las culturas del mundo, pero no tuve la oportunidad de irme al exterior por problemas económicos, donde mi mamá no podía mandarnos a nosotros a estudiar en ese momento al exterior. Entonces yo ingresé a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y una de las carreras que me llamó la atención obviamente fue medicina, porque es una carrera donde usted es su propio jefe. Usted puede estar en determinados momentos respetando jerarquías, pero que uno mismo es el que toma la decisión de si quiere quedarse o si quiere seguir adelante superándose. Entonces, siempre vi medicina también como un reto en mi vida, donde siempre quería más, estudiar más, y donde yo podía dar una respuesta a corto plazo viéndolo con los pacientes. Y esa fue, creo, la decisión al final,
de estudiar medicina, pero yo nunca anduve con estetoscopio ni nada que ver de eso. Doctora, la carrera de medicina, yo tuve la bendición de que mi padre, que en paz descanse, era médico y he tenido mucha familiaridad, tengo mucho respeto con la profesión de la medicina, mis amigos, mis propios médicos que me tratan a mí. Yo tengo tremendo respeto por esa profesión y quiero hacerle una pregunta. Es una profesión dura, larga, que exige mucho, muy demandante. ¿No hubo algún momento, doctor, en donde usted dijo, no, esto no es para mí, se está poniendo color de hormiga esto, o más bien los obstáculos la retaban a seguir? Los obstáculos me retaban a seguir. Para mí, personalmente, el año más difícil de la carrera de medicina fue cuando llevaba las morfológicas, anatomía, neuroanatomía y embriología. Porque eran carreras que usted tenía que memorizarse todo y no había como un razonamiento. Y esto a mí me molestaba. Yo he sido muy mala para el garrote, como uno dice, sino que a mí siempre me ha gustado analizar y agarrar como la idea general de las cosas y poder ponerlas con mis propias palabras. Y estas 3 carreras para mí fueron sumamente duras. Yo tenía que estudiar de una manera exagerada y créalo que no pasé con la mejor nota estas 3, pero lo pasé. Y yo dije que si yo me quedaba en ese momento de la carrera, yo no iba a seguir estudiando medicina. Pero al mismo tiempo, esto mismo de sentirme como limitada en algunas cosas hizo que yo estudiara más y lograr pasarlo para mí fue, hoy nadie me detiene, esto ya es completamente mío. Por supuesto, me la estoy imaginando a usted estudiando medicina. Sí, mire que de mis compañeros de estudio en ese momento era el doctor Marco Tulio Medina, que él es actualmente el vicerrector de la universidad. Sí. Él era de los que estudiábamos juntos y estudiar con Marco Tulio siempre era un reto porque él toda la vida ha sido una persona muy brillante. Estuvo con nosotros en el programa. El doctor ya estuvo con nosotros, sí. Él ha sido siempre una persona muy brillante y nos daba cólera que él rapidito podía aprender más rápido que nosotros algunos puntos, ¿verdad? Entonces esto era como un pique que teníamos. Bueno, si Marco Tulio puede, nosotros también. Y tengo que preguntarle, ¿por qué neumología? ¿Por qué no estudió ortopedia, psiquiatría? ¿Por qué neumología en Venezuela? Fíjese que aquí sumó varios factores. Uno de ellos es que en ese momento en Honduras la parte de neumología era un completo misterio. No habían especialistas de neumología. El único que yo recuerdo que estaba de neumólogo en ese momento era el doctor Antonio Núñez, que yo estaba estudiando y él recién acababa de venir de Estados Unidos. Y uno miraba una sinfín de patologías respiratorias, pero que no estaba la respuesta como estaba en otras especialidades. Entonces siempre miré yo que a neumología se miraba como a un lado o como de menos, y que la gente creía que neumología solo era asma y tuberculosis. Correcto. Y esto es absolutamente falso. Y en ese momento dio la oportunidad de que yo estaba casada en ese momento y a mi esposo se le dio la oportunidad de una beca en Venezuela. Y entonces yo tuve la oportunidad de aplicar y me salió Venezuela y me salió neumología. Entonces, por eso me fue. ¿Sí? Extraordinario. Si usted, ahora en retrospectiva, si lo vemos en retrospectiva, ¿qué cree usted que aprendió en las aulas de su facultad en Honduras y de su especialidad en Venezuela que no le enseñaron, o sea, fuera de las aulas, perdón? ¿Qué aprendió fuera de las aulas que todavía tiene un impacto en su desempeño profesional? No lo de las aulas, que ya sabemos, lo que aprendió afuera. ¿Hay algo que se acuerda que tiene un impacto en su vida? ¿Qué ha tenido? El hecho de nosotros estar lidiando con la pobreza económica de un país enfermo que tiene tanta patología y que muchas veces uno quiere dar más y no puede, pero que el hecho de poder involucrarse un poco más con ese paciente va a ser muy, muy importante para él resolverle el problema en ese momento. Yo tengo algo que yo lo estaba recordando la vez pasada,
y se reían de mí, porque yo les dije que cuando yo empecé a estudiar medicina, que me mandan en cuarto año a hacer mi primera historia clínica, yo llego al hospital, la escuela, a la sala de urología. Sí. Entonces me empiezo a interrogar a un paciente y el paciente me dice, ¿cuál es su síntoma principal? Le pregunté yo. Y él me dice, yo tengo hematuria, que es orinar sangre. Pero yo en ese momento, en cuarto año, yo no sabía lo que era hematuria. Y nosotros no teníamos celular para estar googleando o algo, nada de eso, ¿no? Entonces yo súper asustada, pero ya cuando el paciente... Porque el paciente le dijo a usted. El paciente me dice a mí que yo estoy orinando sangre. Entonces yo ya dije, esto es hematuria. Y cuando yo le empiezo a interrogar ya la parte económica, sí, que de qué trabajaba, que cómo era su casa, que cómo era lo que comía, y cuando él me empieza a decir la pobre alimentación, a mí me dio tanta tristeza que yo regresé a mi casa y mi mamá me encuentra metiendo arroz, frijoles, no sal, puede ser, carne, pan en una bolsa. Para llevárselo para allá. Me dice mi mamá, ¿y dónde vas con eso? No, le digo, es que tengo un paciente que está en el hospital de escuela y que es bien pobre, entonces yo le voy a llevar esto porque qué extraordinario. Mire, pero mi mamá me dice, se tira la carcajada y me dice mi mamá, ay, Suyapa, vos nunca vas a hacer dinero, me dice. Y mire, santa palabra, o sea, yo siento que eso a mí me marcó en el sentido de que cuando usted hace feliz a una persona, esa es la riqueza que usted necesita. O sea, yo en ese momento tenía 20 años y esas palabras que me dijo mi mamá, pero después ver la cara de felicidad de ese paciente cuando yo le llevo esa bolsa de comida, yo todavía lo recuerdo y eso ha pasado, óigame, casi 40 años de lo que le estoy diciendo y yo no lo olvido. Entonces, eso yo quisiera que la juventud que estudia la carrera viera la carrera de medicina, que eso es realmente la carrera, la riqueza es eso. No tiene nada de malo que usted cobre, ¿verdad? Pero el paciente pobre, el paciente que va a un hospital público, ese es el paciente que nos hace a nosotros ser buenos médicos, porque ese es el libro de la carrera de medicina. Ese es el paciente que le va a enseñar todo lo que usted necesita saber. Y después usted se va a los libros o se va a googlear o se va a donde usted quiera, pero el paciente humilde, el que usted le interroga, habla con él. Eso es algo que no tiene precio y máxime cuando el paciente le agradece a usted que ha hecho todo por salvarlo o por no dejarlo solo, como me acaba de decir un paciente a mí. Doctora, yo le agradezco tanto que no me deje solo, porque ahí estamos luchando con él. Y mire, llegan a depender tanto de uno, claro, que ese paciente, si yo no estaba en ese momento al lado, no se hubiera dejado hacer el examen. Y él lo que dijo fue, ¿dónde está la doctora Sosa? ¿Dónde está la doctora Sosa? Y como uno se viste con las máscaras y los lentes, entonces yo le digo, aquí estoy, JJ, aquí estoy. Y mire, así se dejó hacer eso. Entonces, esa relación donde el paciente cree en usted, donde deposita su vida, eso uno no les puede fallar. Y eso es la riqueza para mí, lo que nunca voy a olvidar. Y eso es lo que lo aprendí aquí. Cuando yo me fui a Venezuela fue lo mismo, ¿verdad? Allá yo me fui sin sueldo, obviamente, pero eso me hizo a mí seguir tratando a los pacientes. Y ahora que regreso de especialista, es la misma cosa. Correcto. O sea, yo le digo a mis estudiantes, le digo a mis residentes, que estoy formando la residencia en neumología, ustedes tienen que tratar a un paciente como quieren que los traten a ustedes. Imagínense que es su mamá la que está en esa cama o que son ustedes. Y entonces el respeto y tratarlos como seres humanos individuales, eso es parte de la medicina y eso no se puede perder. Con este mensaje tan extraordinario nos vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a seguir aprendiendo de la doctora Suyapa Sosa. Ya volvemos.
Regresamos con nuestra invitada especial, la doctora Suyapa Sosa, que es definitivamente uno de los mejores médicos que tiene nuestro país hoy. Y vamos a empezar esta segunda parte del programa con un tema muy importante. Y vamos a tratar de enfocarlo de una manera distinta. COVID-19. Quiero confesarle a la doctora que cuando la Organización Mundial de la Salud habló de COVID-19 y que teníamos una pandemia en marzo del 2020, yo soy un estudioso, pero yo no sabía lo que era pandemia, yo sabía lo que era epidemia. El prefijo pan no lo sabía, tuve que ir a estudiar y me di cuenta que el virus se llama SARS-CoV-2. Me involucré para aprender porque no sabía absolutamente nada. Doctora, 2 preguntas. Primera pregunta. Hoy, ya casi a la mitad del 2022, vemos en retrospectiva que 2 años atrás estábamos en confinamiento. ¿Cuáles son para usted las lecciones que debemos aprender a nivel de país y a nivel individual de la pandemia de SARS-CoV-2 que produce COVID-19? Mire, las lecciones como país es que, y especialmente a las autoridades, es que por años se había y se ha abandonado lo que es la salud pública. Se ha robado de una manera interminable en ella, y es por eso que tenemos los grandes problemas en salud pública. Sin embargo, aunque parezca mentira, la salud pública fue la única que dio la cara en el manejo de la pandemia, especialmente al inicio cuando estaban cerrados los aeropuertos. Correcto. Y ni la gente rica podía agarrar un avión hospital e irse para otro lado. Y esto fue algo que yo creo que esta fue una lección para la gente que ha tenido poder en este país, y ver que el dinero no servía ni para eso en ese momento, porque ¿de qué sirve el dinero si usted no tiene una cama en un hospital, si usted no tiene oxígeno? Eso es lo que yo diría que fue una pandemia que nos mostró muchísimo y desnudó de una manera que no había ni la más mínima duda de lo que era el sistema caótico de salud pública, y aún así caótico dio la cara y logró salir adelante. Pero a nivel individual, profesional también, esto nos mostró lo frágiles que somos los seres humanos, y cómo se le da a veces importancia a frivolidades en la vida y se hace a un lado o se toma como muy superficial el tema de la familia, de poder compartir, poder abrazar a alguien. Cuando nosotros estuvimos prácticamente solos por bastante tiempo y no podíamos tener contacto con la gente. Esto a mí personalmente me hizo recapacitar inclusive aún más de la importancia de las cosas del día a día, que uno tiene que agradecer, el poder salir a tomar un café con un amigo, el poder tomarse una copa de vino, por ejemplo, que eso no lo podíamos hacer, el poder compartir, el poder abrazar a alguien. Claro. Eso fue muy doloroso. Yo le digo, yo tuve que mandar a mi madre afuera de la casa donde con mi hermana, no la vi casi 6 meses, sino que por teléfono, e inclusive claro. Un día yo salí del hospital necesitando verla, que me viera que yo también estaba bien, porque yo sabía que ella sufría mucho, porque me miraba siempre en las noticias y denunciando todo el caos que había. Y cuando yo llegué a verla, la vi de más de 2 metros, la vi. Y yo andaba con doble mascarilla, andaba con careta, ella también. Pero ese momento de poder verla y de que ella me viera fue suficiente, y fue lo que yo necesité para seguir en esta lucha. El trabajar en equipo es vital también en esto de la pandemia. Nosotros, creo que yo puedo hablar la experiencia del hospital, fue importantísima toda esta relación que tuvimos con todos los demás servicios del hospital para poder todos hablar el mismo idioma. Claro. Y donde cada uno de nosotros era igual de importante. Aquí no era que solo el médico especialista o el médico general o la enfermera. Todos éramos importantes en nuestras áreas. Piezas importantes cada uno. El morguero, el portero, trabajo social. Era una cadena que no se podía romper, porque era un motor que tenía que rodar
todos jalando, porque en el momento que se rompía una de estas piezas, parece mentira, pero se paralizaba absolutamente todo. Tengo que preguntarle algo. ¿Usted ha sido siempre muy firme en búsqueda de la verdad, basada en hechos? ¿Usted siempre fue así de firme desde pequeña? ¿Su mamá tuvo algo que ver ahí en esos valores, en esa columna vertebral en la familia? Definitivamente mi mamá es una mujer muy trabajadora, íntegra. Mi mamá quedó viuda muy joven. Yo tenía 1 año de edad y estaba embarazada de mis hermanos, que son gemelos. Y mi mamá fue madre y padre para nosotros. Nos enseñó lo que era la honradez, la integridad de una manera, eso era no negociable en la casa, ¿verdad? Y eso nos formó a todos de esa manera. Entonces, ella siempre ha sido ese ejemplo que mis otros 2 hermanos y yo hemos querido siempre mantener. Nunca la vamos a poder ni siquiera llegar al lugar más inferior de ella en ese sentido, pero ella ha sido, la verdad, esa luz de todos los valores que nosotros hemos tenido, y eso también ha sido lo mismo que nosotros como padres ahora hemos querido inculcar en nuestros hijos. Definitivamente usted es una mujer líder, en su profesión lo ha demostrado, en su ejercicio profesional, y yo quiero rescatar aquella frase de Albert Einstein que decía que educar con el ejemplo no era una manera de educar, era la única manera de educar. Y por ahí me dijo un pajarito que usted llega a las 6 de la mañana, pero entra hasta las 7. O sea que usted es una persona que educa con el ejemplo. Usted es una persona, es un líder muy firme, muy estricto, muy exigente. Confiésese, doctora. Mire, la verdad es que hay días que yo llego a las 5:30, inclusive he llegado a veces hasta las 5:10. Y a veces se quejan porque dicen que yo voy y despierto a los pacientes. Y hay días que yo salgo a las 3, 4 de la tarde, inclusive con el COVID eso nos pasaba. Entonces, como mi personal de enfermería, la verdad es muy bueno, pero excelente. Y mis residentes son igual. Entonces yo les digo, a mí no me pueden dar nada de cuentos porque yo soy la que vengo acá. Extraordinario. Nadie me va a decir que la doctora que llega tarde. No, si yo puedo exigir es porque yo trabajo. Entonces, por eso es que ellos... La verdad es que siempre están al lado mío, apoyándome en todo sentido, porque ellos miran que yo llego temprano y que no soy de las que solo da órdenes, sino que yo soy de las que, mire, a veces yo agarro una escoba y me voy a barrer una sala que yo necesite que esté limpia, porque a mí, ¿qué se me va a quitar con eso? O sea, eso yo lo hago en mi casa. Maravilloso. Maravilloso. Doctora, hablando de eso, le tengo que preguntar, ¿existe una clasificación de generaciones en la cual denomina que si usted nació de 1980, entre 1980 y el 2000, usted es lo que se llama millennial, y si nació del 2000 al 2020 es lo que se llama centennial? Estoy seguro que usted tiene muchos pasantes, estudiantes, inclusive médicos, inclusive licenciadas en enfermería, millennials, de esos que nacieron entre el 80 y el 2000. Le voy a hacer una pregunta. Esta pregunta tiene 2 incisos. La primera es, ¿cuáles son esas fortalezas que tienen los millennials que usted dice, qué belleza? ¿Y cuáles son esas debilidades que usted dice, hay que socarle las tuercas por aquí? Sí, yo le puedo decir por mis hijos, porque algunos de ellos son millennials, ¿verdad? Entonces sí tienen ambas, como usted dice. Creo que de las debilidades que ellos tienen es que creen que todo se lo merecen sin el mínimo esfuerzo. No siento yo que quieran dar un poquito más de lo que toca. Las adversidades o los retos no les gusta mucho. Y esto es una debilidad grande porque la vida no es fácil y no es justa. Yo eso se lo digo a mis hijos siempre. Completamente de acuerdo. Y ahora, de las ventajas que ellos tienen es la parte tecnológica, que esto lo dominan muy bien y pueden llegar a hacer muchas cosas de una manera más rápida que nosotros.
Y esto ha sido un tema que lo hemos discutido inclusive con mis estudiantes de pregrado, donde yo, hablando específicamente, les digo que la parte de la historia clínica, el hablar con un paciente, el revisarlo, la clínica jamás va a ser menos importante que toda la tecnología. La tecnología ayuda, pero que la tecnología usted la tiene que saber utilizar, es un medio y dirigir hacia lo que usted quiere, porque si no, va a depender totalmente en el reporte de una tomografía que puede estar errónea, de una forma errónea, dictada, sí, y eso lo va a perder a usted si usted en la parte clínica no está. Entonces tiene que haber un equilibrio entre ambas fortalezas para poder tener y dar una mejor respuesta a lo que se quiere. Extraordinario. Yo tendré, ya que estamos hablando de fortalezas y debilidades, tengo que preguntarle si usted ha identificado una debilidad en usted misma con el tiempo que ha dicho, ¡ja! Esta es una debilidad, yo tengo que trabajar en ella. Y ha trabajado en ella y ha levantado un poquito a un mínimo aceptable, por lo menos. Sí, más o menos. Mire, yo creo que una de mis debilidades es que tiendo a ser muy perfeccionista y creo que solo si yo lo hago está bien hecho. Entonces he tenido que lidiar con eso porque eso no necesariamente va a ser siempre así. Pero al mismo tiempo, si yo logro limar algunas cosas de ahí, al mismo tiempo puedo creer que también es una fortaleza si una la sabe claro, dirigir. Y la otra bien es enfocada. que soy muy poco tolerante para algunas cosas y el hecho, tiendo a decir siempre lo que pienso. Y eso es una debilidad, doctora. Bueno, yo pienso que no para mí, pero para la demás gente, porque el problema no es mío, el problema es de la demás gente si no le gusta. Pero yo voy a decir lo que yo pienso y a mí la verdad que, pues si le gusta, está bien, y si no, pues también. Muy bien, muy bien, muy bien. Doctora, nos vamos acercando al final ya. Este programa se ha ido sumamente rápido porque la hemos pasado muy bien. Al final, siempre tenemos la misma pregunta para todos los invitados especiales. Y es, ¿qué ha llevado a la doctora Suyapa Sosa de A a B? ¿Cuál es la clave del éxito en su profesión, en lo que usted ha logrado? Yo pienso sinceramente que ha sido el aceptar las debilidades que teníamos en algún momento de cualquier cosa que estábamos tomando en nuestra vida, pero que esto no nos limitara, sino que por el contrario, al tener este conocimiento, agarrarlo como un reto para mejorarlo y trabajar para perfeccionarlo. Y siempre decir la verdad. O sea, yo lo he dicho en varias oportunidades que para mí ha sido de muchísimo agrado también, pero de muchísima extrañeza, que a mí se me haya nominado en varias ocasiones a muchos reconocimientos cuando yo solo estaba haciendo mi trabajo. O sea, por eso es posiblemente decir la verdad y darle a entender a la gente la verdad. Yo no soy una persona mentirosa. A mí siempre me gusta decir las cosas, no me gusta engañar a la gente. Y en este país, lamentablemente, se ha vivido siempre con engaños. Y esto hace que la gente se confíe en muchísimos aspectos. Y eso es lo que nosotros, y como, vaya, yo que era la persona, la presidenta de la Asociación de Médicos del Tórax y que era de alguna manera la voz cantante, esto es lo que nosotros no queríamos que ocurriera, que con la pandemia la gente se confiara a que esto era una maravilla. Correcto. Que estaba comprobada, como se estaba haciendo creer inicialmente, en una forma muy errónea, cuando nosotros estábamos viendo la realidad de lo que estaba pasando en el mundo y que sabíamos que tarde o temprano iba a venir a Honduras y que nosotros no estábamos preparados para recibirla. Y la humillación y la vergüenza de ver cómo se robaron el dinero
y cómo ha sido algo imperdonable todavía hoy por hoy que tanta gente haya muerto por el desastre que se hizo en salud pública y que todavía sigue ocurriendo. Doctora, llegamos al final de este programa que ha sido un programa especial. Queremos agradecerle por su tiempo, su participación, pero sobre todo por esa sonrisa producto de su ejercicio profesional en beneficio de todos esos pacientes que realmente la quieren mucho. Gracias, doctora. Gracias a usted y de verdad es un honor para mí. Y decirle a todos mis pacientes que nosotros ahí estamos y que no vamos a dejar solo a ninguno. Vamos a seguir luchando por cada uno de ellos. Estamos seguros que así será. Es así como cerramos nuestro programa hoy, dándole gracias a un equipo técnico de primer nivel que hace posible que lleguemos a donde usted nos ve cada semana. Y por supuesto, a ese público, a esa audiencia que no se cansa de inspirarse de hondureños, hombres y mujeres que hacen cosas extraordinarias por este precioso país que es Honduras. Gracias a todos y nos vemos la próxima semana.